Hola, ¿cómo están? Quiero brindarles este nuevo video con una aplicación de SAP muy importante y que a su vez es complementaria para aquellos los que utilicen Power BI. ¿Por qué digo esto? Porque es una transacción que es relativamente poco usada en SAP, pero permite generar queries, o para quien no esté en el tema informático, queries es sinónimo de poder relacionar distintas tablas del sistema y luego poder armar una sola que luego es exportada a un archivo de Excel y puede ser tomada directamente por Excel o por alguna aplicación de BI como Power BI, lo cual tiene la gran ventaja frente a lo que les explicaba en un video anterior con el uso de la transacción S16N, que nos permite extraer información de una tabla. Aquí nos permite enlazar diversas tablas, tomar información o datos de cada una de ellas y para ello armar un solo archivo. Y eso es potentísimo para el usuario de SAP que quiere ver información por fuera, por ejemplo, armando un tablero en Power BI. Entonces, lo que quiero mostrarles en este video son las generalidades para que interpreten de qué se trata y qué se puede lograr con esta transacción. Entonces, les voy a compartir la pantalla inicial de SAP. En esta pantalla vamos a ejecutar la transacción SQBI, ingresamos en la transacción y con ella obtenemos una pantalla como la siguiente. En esta pantalla lo que vamos a poder es gestionar esos queries o esos reportes. Aquí tengo una lista de ellos ya creados y una serie de botones para gestionarlo. Por ejemplo, para crear uno nuevo, modificar o visualizar uno existente, ver los detalles generales o simplemente ejecutarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, supongamos que quisiéramos aplicar este en particular. Por ejemplo, reporte histórico de pedidos de compra. Entonces, hacemos clic en el botón modificar y accederemos a la pantalla inicial del reporte, que es esta. Está previamente acomodada para que les sea más fácil, pero donde pueden ver en un determinado sitio, acá, fuentes de datos, unión de tablas, podrá ser utilizada una tabla o varias, modificar la conexión, esto es decir, a ver, ¿qué tablas voy a incluir? Entonces, por ejemplo, en esta en particular, bueno, está utilizada los datos de cabecera de los pedidos, de posiciones y de proveedores, ¿sí? Podemos ver la descripción, los nombres técnicos, para aquellos que estén un poquito más familiarizados, y si no, no es importante, ¿sí? EKKO, EKPO, LFA1, etc. Una vez que tenemos esto, ya armado y sus relaciones, bueno, vamos a la gestión del query. Entonces, por ejemplo, tenemos un lugar donde podemos seleccionar las columnas que queremos extraer. Y fíjense, nosotros tenemos en este lugar las tres tablas: cabecera de documento de compras o pedidos. Voy a ensanchar un poquito esto para que ustedes lo vean mejor. Campos de lista, campos de selección, y lo que quiero que se siga viendo bien es la parte derecha. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la tabla EKKO, que corresponde a los datos de cabecera del pedido, la tabla EKPO, de las posiciones, LFA1, los datos generales de los proveedores, y nosotros podremos enlazar en un solo archivo todos los datos de esas tablas. ¿Cómo? Muy simple. Por ejemplo, despliego esta lista, tengo todos los datos o columnas o campos de la tabla. Puedo ir seleccionando aquellos que desea y se van agrupando en esta tabla. ¿Ven? Aquellos que están tildados, puedo quitar, puedo agregar, etcétera, etcétera. Una vez que finalizo con la tabla de cabecera, podré ir
por ejemplo, a la tabla de posiciones y elegir otros datos, o a la tabla de proveedores para traer, por ejemplo, el nombre, el país, eh, el número de identificación fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. La gran ventaja de esto es que tenemos acceso al universo de datos de las tablas y no solamente a los que nos entregue un reporte estándar o quizás algún reporte Z ya hecho, pero que tiene acotadas las posibilidades. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos la posibilidad de elegir los campos de selección. ¿Qué son los campos de selección? Los filtros que yo quiero aplicar cuando ejecuto un reporte. Piensen esto en términos de SAP por un lado, para poder sacarlo Excel, y por otro lado, si siendo usuarios de Power BI, podrían tomar información muy completa de SAP y tomarla directamente con Power BI, sin más trámites ni transformaciones raras. Entonces, continuando con esto, nosotros podemos escoger de cualquiera de las tablas los datos que queremos para la selección. En este caso he elegido poder filtrar por la fecha del pedido y el grupo de compras. Bien, terminado esto, bueno, además de haber puesto un título, haberle dicho qué es la salida que quiero, ¿sí? Si quiero verlo como una tabla por pantalla y después exportarlo, o que genere un archivo de Excel, etcétera, etcétera, ¿sí? Elijamos verlo como una lista de datos, ¿sí? Un cuadro en pantalla. Bien, ahora lo ejecutamos. Puede haber unos errores que en general no impactan en el resultado, con lo cual vamos a continuar sin analizarlo, y entramos en la pantalla de selección, donde le diremos, por ejemplo, yo quiero mi documento desde esta fecha a esta fecha, y de este grupo de compras a, por ejemplo, este otro. Supongamos, podríamos agregar los datos que quisiéramos para filtrar, inclusive de diferentes tablas. Bien, simplemente lo ejecutamos y llegamos a tener un listado de todos los pedidos que, a ver, por ejemplo, podemos ordenar ese listado, podemos filtrar adicionalmente, podremos obtener subtotales. Hay una serie de herramientas que podemos ir disponiendo. Y ahora bien, lo que podemos hacer entonces es, por ejemplo, exportarlo como un fichero local, y esto convertirlo entonces en un archivo de texto o un archivo Excel. Lo guardamos en el disco y esa información, que va a ser exactamente réplica de la que estamos viendo aquí, la tendremos disponible como para trabajar en Excel, o mucho mejor aún, conectarla con Power BI, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el video. Quizás tengan la oportunidad de verlo, si no pueden buscarlo en mi perfil de LinkedIn. Pueden acceder al archivo de Excel o de archivos de texto y conectarlo con Power BI, pero disponer en una sola tabla de toda esta información, donde podemos ver que tenemos, por un lado, el número de pedido y la posición, que son datos de posición. Con el tiempo recordaremos que es la tabla EKPO, el tipo de la clase de documento, dato de cabecera, si la posición fue borrada o no, posición, cuándo fue creado, cabecera, por quién fue creado, quién es el proveedor, siempre hablando de datos de cabecera, lo mismo que el grupo, mientras que el centro es un dato de posición. ¿Por qué? Porque nosotros en cada posición del pedido definimos dónde será la entrega. Lo mismo que la cantidad, el importe, ¿sí? El nombre del producto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que, bueno, terminado esto, regresaríamos a la pantalla inicial y daríamos por finalizado el query y sobre todo la extracción de la información de ese query, que es lo que nos importaba fundamentalmente. Así que creo que es interesante que lo tengan en cuenta para aquellos que trabajan con SAP. Traslado esto quizás a alguna otra aplicación ERP
donde este mismo recurso tenga otra denominación, otra forma, pero donde extrayendo esta información ya directamente va a alimentar sus tableros de Power BI. Así que bueno, terminado esto, me despido, espero que les sea de mucha utilidad el video, pueden verlo las veces que quieran e ir viendo los detalles, y si lo desean desde ya pueden consultarme cualquier duda que tengan. Adiós.